El capitán James Allard había visto muchas cosas extrañas durante su tiempo a bordo de la nave comercial interestelar Babe Faire. Presenció una nebulosa brillante que susurraba canciones extrañas, disputas de trueque por carambolas radiactivas e incluso un diplomático de dos cabezas tratando de sobornar a su propia segunda cabeza. Pero ninguna de esas experiencias se comparaba con el caos que se desarrollaba en el salón diplomático de la Asamblea Galáctica. ¿Es esta la idea de humor de su especie?, gruñó el embajador Helok, una figura imponente de la raza reptiliana en Cerón. Sus luminosos ojos naranjas se entrecerraron al ver el pequeño vaso en su mano con garras. James se reclinó en su silla, su sonrisa relajada, sonando la tensión en la habitación. No humor, embajador Hospitality. Quería saber sobre bebidas humanas, así que aquí estamos. Una incursión antes de Helok. Era una alineación prístina de botellas, cada una mostrando una faceta diferente de la larga e histórica historia de amor de la humanidad con el alcohol, cerveza de Alemania, whisky de Escocia, ron del Caribe. James había asaltado el escondite de la nave en busca de los mejores ejemplos que la Tierra tenía para ofrecer. Hyok gruñó en voz baja y dijo sosteniendo un trago de bourbon como si fuera una muestra de toxina: es la cima de su artesanía. No está mal, respondió James diplomáticamente mirando al embajador todavía con el vaso lleno, pero tal vez solo estamos preparándonos para lo bueno. El resto de la habitación bullía de intriga. Extraterrestres de toda la galaxia se habían reunido ansiosos por observar este peculiar ritual. Las cumbres diplomáticas a menudo involucraban intercambios culturales, pero los humanos propusieron un simposio alcohólico que había despertado una curiosidad sin precedentes. El grog olió el bourbon con sospecha antes de tomar un sorbo cauteloso. Sus pupilas verticales se dilataron y sus labios escamosos se curvaron en una mueca débil, declaró golpeando el vaso sobre la mesa con suficiente fuerza para hacer que la delegación humana se estremeciera. James asintió lentamente. El bourbon justo no es para todos. Se puso de pie caminando hacia la exhibición. ¿Qué tal vodka? El murmullo en la habitación se hizo más fuerte. Un as gelatinoso del grupo Tian burbujeó de emoción mientras un pájaro como que esponjaba su cresta emplumada con desdén. James sirvió al wok una medida de vodka, el líquido transparente brillando como destilado Moonlight. Hyok se lo bebió de un trago. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero rápidamente enmascaró la reacción con una mueca. He tenido una fermentación más fuerte. Escorrentía del procesador de cintura de mi propio barco, se burló. Interesante, dijo James imperturbable, pero eso fue solo el acto de apertura. ¿Qué tal esto? Con un floreo reveló una botella de tequila, su vidrio verde brillando bajo las suaves luces del salón. Notarás, dijo James, mientras servía. Este tiene un perfil más complejo. Hyok tomó el vaso sin dudarlo, arrojándose el tequila como agua. Por un breve momento un destello de algo parecido al disfrute cruzó su rostro escamoso, pero luego, como si recordara su dignidad, gruñó: ¿Es esto lo mejor que tiene su mano? James reprimió una sonrisa. Había estado guardando el PCE para la resistencia. No exactamente, embajador, pero me alegro de que preguntes. De debajo de la mesa sacó una botella que parecía tan modesta como era infame. Siempre claro. Un silencio colectivo cayó sobre la habitación. ¿Qué es eso?, exigió un delegado de Seok, cristalino y fibroso. Su voz sonaba como campanas de viento en una tormenta. James sostuvo la botella en alto. Esto, mis amigos, es Everclear, el espíritu más fuerte disponible comercialmente de la Tierra. Etanol casi puro. Hyok se inclinó hacia adelante, sus fosas nasales se dilataron. Etanol puro, dice, suena como una bebida para crías. Sírveme un poco. James dudó. Embajador, tal vez quieras diluir. Este es potente. ¿Estás insinuando que no puedo con un Hyok? Las escamas se erizaron y varios delegados cercanos jadearon en escándalo colectivo. James levantó ambas manos en fingida rendición. Para nada, solo una advertencia amistosa. Los humanos ni siquiera beben esto, solo a menos que sean muy imprudentes. Sírvelo de mala gana. James llenó el vaso del embajador con una medida cuidadosa del líquido. Los vapores por sí solos fueron suficientes para hacer que varios alienígenas cercanos retrocedieran antes de que James pudiera intervenir. Helok se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo desafiante. El sorbo desafiante de grog de Everclear duró solo un momento. Tan pronto como el líquido ardiente tocó su lengua, su mandíbula se apretó y su garganta escamosa convulsionó en un desesperado intento reflexivo de rechazar al intruso. El vaso resbaló de sus garras y se hizo añicos en el suelo, pero el sonido apenas se registró por encima del silbido y asfixia que brotó de él. Preguntó el embajador. James, inclinándose hacia adelante con cautela. El rostro de grog se retorció.
En una mueca de pura agonía, sus ojos naranjas ahora abiertos como hijos gemelos, se arañó el pecho. Sus fosas nasales se dilataron mientras aspiraba aire como un fuelle defectuoso. Esto es, dijo con voz áspera quebrada, «Oh muchacho», murmuró James acercándose, «que alguien traiga agua y tal vez un bus antes de que alguien pudiera moverse». Hillock se dobló dejando escapar un rugido estrangulado que sobresaltó a todos los delegados en la sala. Su cola se agitó violentamente, derribando una mesa. Cargada de bebidas y botellas esparcidas por el suelo pulido, un leve olor acre a etanol flotaba en el aire mezclándose con el sabor metálico del pánico. El THX y la mancha temblaron alarmados. «Está pereciendo», gorgoteó, su cuerpo translúcido ondulando como un estanque en una tormenta. «No si puedo evitarlo», dijo James con gravedad. Se estiró para el hombro de Hill, pero rápidamente se apartó cuando Sean giró la cabeza mostrando sus colmillos como un animal acorralado. Hugo comenzó su voz, un gruñido de caballo, pero cualquier insulto o acusación que estaba a punto de lanzar fue interrumpido por otra tos violenta. Todo su cuerpo se estremeció y se desplomó en la silla más cercana. La cola se enroscó flácidamente alrededor de sus piernas. «Respira, amigo», dijo James agachándose. «¿Estás bien?» «Es solo que es muy fuerte como quitar pintura de una pared». Fuerte. Hillock jadeó. Su lengua bífida se movió como si probar el aire pudiera salvarlo de alguna manera. «Esto es un veneno». Finalmente logró ahogar su voz, débil y rasposa. James negó con la cabeza. «No veneno, solo etanol. Los humanos lo beben todo el tiempo». La habitación estalló en murmullos. Un delegado cristalino del mar sonó. Su voz resonó como vidrio quebradizo. «Consumes una sustancia, esto es corrosivo. Como no estás extinto», practicó. James bromeó y luego se volvió hacia Hillock. «En serio, bebe un poco de agua. Ayuda a asimilar», todavía encorvado. Tomó el vaso de agua que le ofreció un cauteloso médico trillar. Se lo tragó de un trago. Luego golpeó el vaso vacío sobre la mesa. Sus escamas habían comenzado a desvanecerse a su verde habitual. Pero su respiración seguía siendo dificultosa y el sudor brillaba a lo largo de las crestas de su columna vertebral. «Esto siempre claro», dijo con voz áspera, «no es una bebida, es un arma». James se encogió de hombros. «No te equivocas. Por eso lo diluimos o lo mezclamos en cócteles. Nadie con sentido común lo bebe solo. Entonces, ¿por qué se sirvió de esta manera?», graznó el delegado de Seque, esponjando sus plumas indignado. «Traté de advertirle». James respondió levantando las manos con exasperación. Una masa gelatinosa onduló hacia adelante. «Pero los humanos todavía beben esta sustancia». «Diluida o no», James suspiró. «Sí, pero incluso diluida es intensa, te hace sentir cálido. Mentir puede ser un poco invencible, pero si te excedes», miró significativamente, una mirada G. «Bueno, puede ir al sur muy rápido, náuseas, confusión, pérdida de habilidades motoras. Básicamente, tu cuerpo te hace saber que no es fanático del etanol puro». «Eufemismo», Hillock gimió frotándose las sienes. «Vas a estar bien», dijo James dándole palmaditas a G brazo, aunque recomendaría no moverse por un rato y tal vez no hacer movimientos repentinos de cola. «Confía en mí, esa cosa golpea fuerte y no te suelta». El delegado cree en un anfibio como un ser con piel brillante, parpadeó sus 3 ojos al unísono. «Este CLE debe ser inmensamente poderoso si puede afectar a un serón tan severamente. Tal vez esté reservado solo para los más fuertes de su especie». James dudó, consciente de que ahora estaba caminando por una línea diplomática muy fina. No se trata de fuerza, se trata de moderación. Respetando la bebida no la arrojas como agua a menos que no estés pensando con claridad. Y sin embargo el delegado Selak intervino, su cuerpo cristalino brillando siniestramente. «Ustedes, los humanos, la producen voluntariamente. ¿Por qué?». «Porque somos complicados», admitió James con una sonrisa tímida. «A veces a los humanos les gusta empujar los límites y siempre se despeja tan lejos como puedes empujar sin caer del borde. No es para todos. Pero a algunas personas les gusta el desafío». Madness, el THX y Blob burbujearon. «Sí, probablemente». James estuvo de acuerdo. De repente Grog gimió de nuevo, atrayendo a todos los ojos hacia él. Se sentó más derecho en su silla, aunque sus movimientos aún eran lentos y deliberados. «No estoy derrotado.
Declaró aunque su voz carecía de su habitual graves. Esta bebida no me vencerá, amigo. Ya lo hizo, dijo James secamente. Grog lo ignoró, sus manos con garras agarrando los apoyabrazos mientras intentaba y no podía ponerse de pie. Después de unos momentos se desplomó hacia atrás con un suspiro de derrota, tal vez un momento de descanso. Es sabio. Los delegados intercambiaron miradas. Sus expresiones una mezcla de asombro, horror y respeto a regañadientes. Everclear, el delegado Crengras, no es un testimonio de la resistencia y la imprudencia de la humanidad. James rió entre dientes a pesar de sí mismo. Si eso nos resume. Mientras los médicos se movían para monitorear a Helok, James se enderezó sacudiéndose el polvo. Ya podía ver la curiosidad en los ojos del alienígena, la misma chispa que siempre conducía a problemas. Dejemos algo claro, dijo dirigiéndose a la sala. Nadie más va a probar esto esta noche. Everclear no es solo una bebida, es una responsabilidad, y si no lo manejas bien te manejará a ti. La sala murmuró en acuerdo reticente. Aunque James tenía un mal presentimiento, esta no sería la última vez que oiría hablar del espíritu más fuerte de la humanidad. El caos que rodeaba el encuentro de Hill con Everclear apenas se había calmado cuando James notó un desarrollo preocupante. Los delegados que acababan de presenciar la demolición cercana de sus órganos internos por parte de los embajadores Seon no se retiraban con miedo. De hecho, su curiosidad solo se había profundizado. El delegado Kren, su suave piel de anfibio brillaba bajo las luces de la habitación, saltó más cerca. Sus 3 ojos parpadeaban en una secuencia inquietante. Humano, se enfrentó a esto. Everclear ha revelado los límites de la fisiología de Aan. Fascinante. ¿Puedo examinarlo más a fondo? James dio un fuerte movimiento de cabeza. Absolutamente no, pero lo diluiría. Los Kren protestaron sosteniendo un recipiente translúcido. Una mera gota tal vez para observar su composición química. No está sucediendo, dijo James agarrando firmemente la botella Everclear y metiéndola bajo su brazo como si fuera una granada real. Una sustancia tan volátil, reflexionó el delegado cristalino CAC. Sus facetas brillantes brillaban siniestramente. Seguramente esto exige un estudio más exhaustivo. Ustedes, los humanos, han ideado algo tan potente que incluso tú temes su uso. Yo no le temo, replicó James, aunque sintió el calor subir a sus mejillas. Lo respeto. Hay una diferencia. Respeta al Rian. Su cuerpo de anguila ondulando mientras se deslizaba más cerca inclinó su cabeza. Y aún así ya lo has compartido tan libremente. Seguramente entiendes nuestro interés científico y cultural. James exhaló por la nariz haciendo su mejor esfuerzo para mantener la calma. Escucha, lo entiendo, tienes curiosidad, pero esto no es un experimento científico o un intercambio cultural. Es más como una cola de advertencia en una botella. No te metas con eso a menos que sepas lo que estás haciendo, y a juzgar por lo que le acaba de pasar a Helok, ninguno de ustedes sabe lo que está haciendo. Yo sabía lo que estaba haciendo. Helok ásperamente de su asiento, aunque el jadeo trabajoso en su voz hizo su afirmación menos que convincente todavía. Agarraba el vaso de agua que James le había impuesto, sus escamas ahora de un verde pálido enfermizo. James se volvió hacia él. No. No lo hiciste, amigo. Entraste como si fuera un combate de entrenamiento y te dejaron plano. Es un adversario digno. Helok admitió a regañadientes. Su cola se contrajo débilmente. Pero no cederás, dijo James señalándolo. O juro que te voy a atar a una gota de hidratación yo mismo. Una ola de risa burbujeante roce de las manchas, tian que parecían encontrar la exasperación de James infinitamente entretenida. Una de las manchas más pequeñas se estremeció hacia adelante. Humano, James gorgoteó. Tú. Precaución, nos intriga si esto alguna vez claro es tan peligroso. ¿Por qué no lo destruyes simplemente? James se congeló su agarre apretando la botella. Destruyela, negó con la cabeza. No ves, así no es como funcionan los humanos. No destruimos algo solo porque es peligroso. Aprendemos a manejarlo, controlarlo, y a veces dudó eligiendo sus palabras con cuidado. A veces simplemente nos gusta saber que está ahí incluso si no lo usamos. La mancha Texan tembló pensativamente. Curioso, tú. Especie parece atraída por creaciones peligrosas, pero apenas sobrevives, murmuró James ganándose otra ronda de gorgoteos. Divertidos por el rabillo del ojo. James vio un sec con forma de pájaro acercándose a la mesa donde yacía el vaso roto de grog. El sec tomó un sard que aún brillaba con rastros de Everclear. Oye, James ladró señalando al pájaro. No, ni lo pienses. El sec congeló sus plumas de cresta, esponjándose indignado.
Solo estaba inspeccionando el residuo. Seguramente no puede hacerme daño. James gimió. Si hueles ese sard, descubrirás exactamente cuánto daño puede hacerte. Créeme, no vale la pena. El sequé graznó, pero retrocedió murmurando algo sobre la paranoia humana. James regresó a la habitación sosteniendo la botella de Everclear en alto como un trofeo y una advertencia. Está bien, escucha, esta botella está prohibida. No se permiten muestras, no se puede oler, no se permiten estudios científicos. Si quieres saber más sobre esto, pregúntame directamente y te lo explicaré, pero nadie bebe esto a menos que yo lo apruebe personalmente. La sala se quedó en silencio. Los delegados intercambiaron miradas inquietas. Incluso el normalmente impasible delegado de Exac atenuó ligeramente su brillo cristalino como si concediendo el punto. Hick dejó escapar una risita de caballo desde su silla. Manejas esta sustancia como un arma de guerra. James Sayyard. Tal vez la humanidad sea más peligrosa de lo que pensaba. James le lanzó una mirada. No es un arma, es solo una muy mala idea en forma líquida. El delegado Crane inclinó la cabeza y, sin embargo, continúas produciéndola para consumirla, para llevarla contigo a través de las estrellas. James dudó. El peso de la botella de repente le pesaba en la mano. Sí, dijo finalmente, porque a veces, por muy estúpido que parezca, nos gusta recordarnos de lo que somos capaces, el bien y el mal. La habitación zumbó con murmullos silenciosos. Los extraterrestres parecían desconcertados e intrigados por esta explicación. Sus expresiones eran una mezcla de admiración e incredulidad mientras la tensión en la habitación comenzaba a... James sintió una familiar punzada de inquietud. Sabía que esto no había terminado. La galaxia acababa de obtener su primera muestra, literal y figurativamente, de la invención más volátil del hombre humano, y si sabía algo sobre los extraterrestres, la curiosidad era una fuerza aún más fuerte que nunca. Claro, por ahora, dejó la botella de nuevo en la mesa, guardándola en un estuche protector. Vamos a dormir, amigos, y si aún tienen curiosidad sobre Everclear, vengan a hablar conmigo mañana, preferiblemente después del desayuno. Los delegados comenzaron a dispersarse. Algunos murmuraban en voz baja, otros intercambiaban miradas especulativas. Gillo seguía sentado, pero un poco menos verde. Hizo correr su vaso de agua en un brindis fingido por la humanidad. Dijo con su voz aún ronca, pero mezclada con maestros de la diversión del caos. James negó con la cabeza, una sonrisa reticente tirando de sus labios. Si a la humanidad mientras veía irse a los extraterrestres, murmuró para sí mismo, la próxima cumbre traeré refresco. Nadie causó un incidente intergaláctico por una cerveza de raíz. A la mañana siguiente, James Sayyard se encontró de pie en la plataforma de observación de la Asamblea Galáctica, bebiendo una taza de café fuerte e intentando quitarse de encima el dolor de cabeza causado no por el alcohol, sino por un puro agotamiento diplomático. Las estrellas afuera brillaban pacíficamente, completamente indiferente al caos que la humanidad parecía traer a donde quiera que iba. Suspiró, tomando un sorbo cuando la puerta detrás de él se abrió con un siseo silencioso. Se giró para ver al embajador Gillo. Schaffel entró, luciendo mucho más apagado de lo habitual. Sus escamas habían vuelto a su verde profundo natural, aunque parecían más opacas de lo habitual. En una mano con garras sostenía otro vaso de agua. El embajador de la mañana, James, dijo apoyándose en la barandilla, ¿cómo lo llevas? Hiyok dejó escapar un gemido bajo y se sentó en una de las lujosas sillas con visible esfuerzo. Me siento como si hubiera luchado contra una docena de bestias boro con las manos desnudas y hubiera perdido. Es cierto, James respondió reprimiendo una sonrisa. Greylock miró a James, sus ojos naranjas se entrecerraron. Pareces inquietantemente alegre esta mañana. ¿No consumiste tú mismo este llamado Everclear? James negó con la cabeza. No, anoche no. Estaba demasiado ocupado asegurándome de que no terminaras como un cuento con moraleja en los archivos históricos de la Asamblea Galáctica.
Debería estar ofendido por tu condescendencia. Helok murmuró, pero estoy demasiado cansado para reunir el esfuerzo. Tomó un largo sorbo de agua antes de reclinarse. Su cola se enroscó alrededor de la base de su silla. Se sentaron en silencio por un momento mirando las estrellas. Finalmente, Hyuk rompió el silencio. Ustedes, los humanos, caminan por una extraña línea entre la brillantez y la locura. James levantó una ceja. ¿Qué provocó eso? Helok hizo un gesto vago con su vaso. Esa sustancia siempre clara. Es como si tu especie buscara capturar el caos crudo del universo y embotellarlo para recreación. Desafía la lógica, pero no puedo dejar de pensar en ello. James rió suavemente. Esa es la humanidad en pocas palabras. Hacemos cosas que no deberíamos. Empujamos los límites, no tenemos por qué empujarlos, y de alguna manera sobrevivimos. Apenas, murmuró Helok, apenas. James estuvo de acuerdo. La puerta se abrió de nuevo y el delegado Ken saltó, su piel suave y brillante. Ah, ahí estás, James humano, graznó, su tono demasiado alegre para la hora. James gimió. Y ahora traigo buenas noticias, dijo el Kren parpadeando sus 3 ojos en secuencia. La Asamblea Galáctica ha aprobado un evento de intercambio cultural controlado durante el cual los delegados pueden probar las bebidas de la Tierra bajo su supervisión. James congeló la taza de café a medio camino. Hacia sus labios, aprobaron lo que fue unánime. El Kren continuó ajeno al creciente horror de James. La demostración de Everclear ha despertado un interés sin precedentes. Delegados de más de 50 especies han solicitado asistencia. ROK, que había estado bebiendo. Su agua se ahogó y casi la escupió. Me estás diciendo que vieron lo que me pasó anoche y decidieron que era una buena idea. De hecho, el Kren graznó alegremente. La asamblea lo ve como una oportunidad para el entendimiento entre especies. James dejó su café pellizcando el puente de su nariz. Por supuesto que sí, porque nada dice entendimiento como casi beber hasta morir. Será estrictamente regulado. El Kran le aseguró. Usted controlará el muestreo y asegurará las proporciones de dilución adecuadas. James dejó escapar un largo suspiro cansado. ¿Y si digo que no? Entonces la asamblea procederá sin ti, dijo el Kren parpadeando. Inocentemente, pero dados los riesgos potenciales, preferirían tener tu experiencia traducida. Si esto se convierte en un desastre diplomático, quieren a alguien a quien culpar. James murmuró. Precisamente, Hyuk dijo con una leve sonrisa. James lo fulminó con la mirada. No estás ayudando. No estoy aquí para ayudar, respondió Wok, aunque había un destello de diversión en sus ojos cansados. James se volvió hacia el Kren, que todavía estaba esperando expectante. Bien, dijo, por fin lo haré, pero habrá reglas estrictas y quiero un equipo paramédico en espera. Excelente, dijo el Kren aplaudiendo con sus manos palmeadas. El evento se llevará a cabo esta noche. Notificaremos a los delegados inmediatamente. Mientras el Kren salía de un salto de la sala, James se desplomó contra la barandilla enterrando su cara en sus manos. Esto va a terminar mal, murmuró sin duda, dijo Helok. James miró a través de sus dedos al embajador de Seon. ¿Vienes? ¿No es así? Hyuk sonrió levemente sus afilados dientes, capturando la luz. Después de mi terrible experiencia, ¿cómo no podría? Debo asegurarme de que nadie se avergüence tanto como yo lo hice. James negó con la cabeza riendo entre dientes. A pesar de sí mismo eres increíble. Y Hugo dijo levantando su copa en un brindis fingido. Eres un enigma para la humanidad y el caos. James chocó su taza de café contra el vaso de agua de grillo. Brindaré por eso.